Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Llamados a la Santidad. Mi nombre es Jorge Luna y está con nosotros una persona muy importante. Vamos a hacer su testimonio. Paola de Hoyos desde Perú. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por la acogida y bueno, por darme esta apertura, ¿no? En tu canal. Muchas gracias por haber enviado tu correo y pues aquí estamos. Vamos a cederte los micrófonos para tu testimonio, pero antes, si te parece, hacemos la oración de San Miguel Arcángel y la del Espíritu Santo, ¿te parece? Perfecto, Jorge. Empiezo con la de San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las perversidades, acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y que gocemos por siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Jorge. En realidad, vi tu canal en algún momento, no buscándolo en realidad, para serte honesta, así como que llega, vi el testimonio de nuestra hermana de Colombia, si no me equivoco, y, y la verdad es que me pareció muy valiente de su parte. Ella, si no estoy mal, vivió su experiencia en el año, o hace 5 años aproximadamente, y eso me animó también, ¿no? Me animó a darme valentía para que este testimonio pueda servir para muchas más personas, como no dice el Señor, poner la lámpara encima de la mesa, ¿no? No debajo, y que alumbre, ¿no? A mí me ocurrió este episodio particular en el año 2011, fue exactamente 6, 7 y 8 de julio del año 2011. Nunca me imaginé vivirlo, y es más, a mí me emociona bastante cada que lo recuerdo, es como volverlo a vivir. Y en realidad mi testimonio está ligado con otra hermana muy cercana mía, quien en un momento dado de mi vida me invita a un retiro. Hice un retiro Juan 23 en el año 2001. Es decir, te podría decir que en mi caso sí soy católica, y viví mi primera niñez en un colegio católico de monjas mexicanas, justamente en el Pío XII, aquí en Monterrico. Y, pero la secundaria la llevé en un colegio de, digamos, militar, ¿no? De policías, o sea que no, me alejé bastante del camino del Señor, ¿no? Tú sabes, uno va por el mundo también buscando algunas otras cosas, pero siempre pidiéndole al Señor que, es más, yo no tenía muy claro qué era la religión católica, justamente, digamos, la religión, y iba en búsqueda, ¿no? Como en búsqueda digamos, del lugar correcto, y le pedí al Señor eso, ¿no? Que me lleve a la iglesia correcta. Y bueno, resulta que me regresa a mi iglesia, ¿no? Y bueno, en realidad el episodio es amplio, es decir, una vez leí algunas frases, si no estoy mal, de Santa Teresita, que decía que no se puede explicar con palabras terrenales, ¿no? Las cosas, experiencias celestiales o sobrenaturales, que fue en mi caso. Y bueno, esto sucede yo estando en mi oficina. Yo trabajé por muchos años en una línea naviera desde el 2001 más o menos. Estaba ya en esa empresa casi 11 años, 11 años y pico. Y,
y me hice muy amiga de esta hermana que siempre difundía mucho el evangelio, ¿no? Nos compartía, y es más, hicimos el retiro, íbamos a hacer los rosarios esporádicamente a la hora de almuerzo, eh, y resulta que esta hermana mía, al tiempo, bueno, ya no laboraba conmigo, estaba en otra empresa y vive una experiencia. Yo me entero de ello y me contacto con ella porque supe que era un momento particularmente difícil el que pasaba. Eh, para mí es algo complicado porque como es mi testimonio, pero está muy ligado, ¿no? Al de mi hermana. Como comprenderás, no quiero tampoco invadir su, ¿no? Su privacidad, pero ciertamente yo me comuniqué con ella, la noté muy turbada, ciertamente, no tenía palabras en ese momento, porque no entendía tampoco muy bien que estaba pasando por una lucha espiritual o algo que no habíamos experimentado nunca y no tenía las palabras para ella, ¿no? No tenía las palabras y es ahí que yo pido a Dios de todo corazón que me ayude. Bueno, por ahí Jorge, que yo como no sabía qué hacer, pero sí sentía un poco su aflicción. Yo le pedí al Señor que tomara mi mano para poder decirle lo que él quiera y tomé mi agenda con un lapicero y de pronto entré en un estado que solo podría definirlo como un estado, como lo que dicen que es el eterno presente, ¿no? Porque nada se movía, todo era estático en ese momento. Y yo miraba a la gente de afuera como si me encontraría en una burbuja de un tiempo perpetuo, pleno y que no se mueve. Y miraba desde ahí a lo que pasaba afuera, que era otro estado, otros tiempos. Y bueno, escribí, decía, y cuando terminé de escribir sentí que ya no tenía mucha fuerza ni siquiera para poder leerlo, porque yo traté de expresarle que había pasado algo. Y cuando me pidió que lo leyera no podía muy bien ni siquiera atar las palabras. Es difícil para mí, pero decía su nombre y decía, te amo, no te aflijas, espera en mí, yo te rescataré, solo ten paciencia y fe. Y me dijo, guárdalo que mañana voy a ir a recogerlo. Y lo guardé. Pero el día siguiente que llegó, el día que mi compañera tenía que recoger esa nota, yo salí con la nota, salí, ella estaba esperando afuera con su carro y cuando yo la abracé, yo me desvanecí literalmente, prácticamente en sus brazos, subió al carro, ella subió, me subió y yo no estaba totalmente ya en mi persona y creo que ella lo sabía en cierto modo. Y ante las preguntas ¿por qué? La respuesta que salió de mi boca ¿puede un océano caber en un vaso con agua? No, dijo, es así como tú no puedes entender. Y yo, en mi humanidad, que era chiquita dentro de mí, yo escuchaba también esas palabras, ¿no? Me iba alimentando de esas palabras
Y en un interín, que no te puedo decir cuánto ha sido el tiempo, qué fue exactamente lo que pasó en mi interior, pero viví un juicio, ¿no? Como una muerte. O sea, no es que haya sentido yo la muerte, simplemente, ni el dolor de la misma, simplemente sabía que ya no estaba acá en la tierra y que estaba parada frente a la verdad. Y realmente estar parada frente a la verdad es, no vi el rostro del Señor, no te podría decir, solo era blanco y sabía que era la verdad. Y ahí entendí por qué Él es el camino a la verdad y la vida, porque estuve parada frente a la verdad, donde ya no puedes ocultar nada y todo lo que tus intenciones más profundas, incluso de todas tus acciones, que parecieran muy buenas, quedan en evidencia ante el Señor. Y eso fue realmente duro para mí, duro, duro, duro. Eh, Pensaba que tenía obras buenas, pero cuando se escudriñaba en ellas, yo sabía que muchas de las acciones tenían un rasgo de egocentrismo, de vanidad, de muchas cosas humanas, y realmente fue muy desesperante encontrarme con esa situación porque no puedes ocultar absolutamente nada. Es como si una mesa, si puedo poner un ejemplo, es como si tú tuvieses una mesa que está muy maltratada, ¿no? Que tiene huecos, etcétera, pero tú le pones un mantel bonito, ¿no? Y que allá se quita ese mantel y queda la realidad de esa mesa, ¿no? Algo así era lo que me estaba sucediendo a mí, ¿no? Porque como que para la gente, para el mundo, para el ámbito laboral, etcétera, qué bien, ¿no? Qué bueno, etcétera, pero sin embargo allá no fue así, allá fue muy distinto. Entendí, mira que posteriormente de ese episodio, de esa vivencia, me encontré posteriormente, allá mucho tiempo después, me encontré con una parte de la carta de San Pablo en donde habla que uno va a presentar sus canastos y que todos serán pasados como por fuego y que solo aquel que resista al fuego son los actos que se han hecho verdaderamente en el amor de Dios. Y es eso lo que te puedo decir que yo experimenté. O sea, los actos tenían mis rasgos, mis conveniencias, o sea, todo lo que uno hace para, qué sé yo, ¿no? Para destacar, para salir, para etcétera, pero no eran hechos en el amor de Dios. Es decir, desde ese momento ya te imaginas que quería darme, si humanamente podría describirlo, quería encontrar un muro para darle un cabezazo, pero no había ese muro ni la cabeza. Mi desesperación fue grande, 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 y entré en un periodo de dolor indescriptible, un dolor muy grande y sin la necesidad de pronto que diga un letrero que es el purgatorio. Yo sabía que lo era. El dolor es grande y indescriptible. Es- Se siente en una dimensión tan grande porque el dolor en un cuerpo físico, tú lo puedes contener en un cuerpo físico. En ese momento solo grité, misericordia, Señor, por tu bondad, misericordia, Señor, por tu bondad. Y quería acceder a su misericordia
tenía que ser misericordioso. En realidad fue al revés, ha sido misericordioso con los demás, porque solo así recibirás mi misericordia. En palabras humanas o comparando, podría decirte que era como si tú fueses un pez que está en orillas de un mar o una playa, estás desesperado, saltando, asfixiándote, y viene una mano piadosa y te tira a un inmenso mar. Fue inmensamente grande, una dicha plena, plena, glorias, alabanza, vítores. Fue lo más hermoso, lo más glorioso. El lugar donde estabas en el juicio, mencionaste el altar, ¿nos lo puedes describir, por favor? Y Jorge, bueno, lo que te puedo precisar y explicar es que yo, mi alma sintió toda la plenitud de la verdad. No era un lugar blanco, sí, muy blanco, y tenía la verdad parada frente a mí en sentimiento, ¿no? En el sentimiento yo estaba parada frente a la verdad. Mi alma sabía que se trataba de un juicio, sabía. Yo no te puedo decir, había una mesa, el rostro de Dios. No, todo fue en una situación espiritual. ¿Cómo detectaste o cómo fue que llegaste ahí, a ese lugar o a ese estado? Yo, como te comento, Jorge, este, yo estaba ahí en el carro de mi compañera, habiendo sucedido previamente todo lo que te conté. Te eh, desvaneciste y Me luego te desvanecí, yo fuiste. estuve ahí, yo hablaba, simplemente salían palabras de mi boca que lo poquito de mí que había dentro de mí reconocía que eran palabras de sabiduría, pero estando en ese momento fue que sucedió todo esto que te estoy contando. Es más, yo pensé que mi compañera, mi hermana en Cristo, había vivido lo mismo que yo o lo estaba viviendo. Es así que por muchos años no me atrevía a decir el testimonio porque esperaba que ella me diga cuándo lo decimos, ¿no? Pero poco a poco, conforme íbamos conversando, me iba dando cuenta que ella había vivido lo propio y yo otra cosa, ¿no? Ella había tenido sus propias experiencias y yo estaba viviendo otras distintas, y conforme le contaba, pasaban los años, porque de esto han pasado ya 2011, han pasado como 12 años. Me iba dando cuenta que no, que ella no había vivido eso, y me extrañaba, y le contaba lo que a mí me había pasado. En ese interín de lapso que yo he estado, que no sé con precisión si fue una hora, 2 horas, solo sé que llegué tarde a mi trabajo porque tenía una hora de refrigerio, hora y media, y me pasé ese tiempo. No sé ni siquiera cuánto tiempo, ya no me importaba, no me importaba nada. Había pasado un estado, por decirlo así, ¿no? Había pasado de un ámbito natural en donde tenemos el control de las cosas, el control de nuestros actos, como te contaba. ¿Por qué digo de nuestros actos? Porque reitero, ¿no? Incluso las cosas buenas que creemos que habremos hecho, si no han sido hechas de la mano de Dios, tienen un corte personal,
un rasgo humano, ¿me entiendes? Por poner un ejemplo, cuando cuento esto, yo sentía que yo decía o mostraba obras que supuestamente habían sido buenas, como donativos o cosas, pero muchas veces lo hacía en realidad, el fondo de la verdad era de que eran hechas porque los demás lo hacían, o por no quedar mal con la gente, ¿no? O porque te diga la gente, ay, qué buena, ¿no? O porque es dadivosa, etcétera. ¿Me entiendes? Me dejo entender. Y eso no se ve acá en la tierra. Nadie lo ve, pero allá sí se ve. Allá sí queda la verdad absoluta. Comentabas que muy probablemente aquí en el mundo serían como alrededor de 1 hora, 2 horas. Estando ahí, ¿cuánto sentiste o te referías a 1 o 2 horas allá y aquí cuánto pasó? No, no, yo me refería a probablemente 2 horas acá, de mundo, de acá. Eh, de allá no lo sé. O sea, sé que las bienaventuranzas existen. Eso es lo que te quiero decir, existen. A veces nosotros vemos, ay, no, pobrecito, o medimos el bien y el mal por cómo va, ¿no? Al menos acá en Perú es así, ¿no? ¿Cómo estás bien? Quiere decir que que tienes trabajo, que estás en una buena posición económica, que no tienes ningún problema. Eso es estar bien, ¿no? Pero, pero no se mide, estoy bien o mal en relación a cuán cerca o cuán lejos está de Dios, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en la tierra vamos midiendo así, ¿no? El éxito, pero en realidad el éxito es poder alcanzar la gloria eterna, la eternidad, que nunca va a terminar, nunca va a terminar. Y es donde acá debemos asegurar la morada. Entonces, sea cual sea la situación por la cual uno esté pasando, si la lleva de manos del Señor y realmente nos convertimos, cambiamos la mentalidad terrena por la divina. Entonces, cualquier cosa que pueda suceder acá, ¿no? De la mano del Señor, varón de dolores, podremos llegar, ¿no? Allá de su mano. Es decir, yo era una persona, Jorge, que aún viviendo mi retiro, y quizás hasta el día de hoy queden ciertos rasgos de ello, no dejaba de juzgar con la mente. Después de esta experiencia que tuve, yo no pude dejar el rosario. Sentía que si lo dejaba iba a morir de miedo, así de pavor. Como te conté también, le dije, Señor, ¿por qué si tú eres un Dios de paz? Por qué siento este miedo? ¿Por qué no me siento en paz, tranquila y tengo terror? Y ahí pude entender un poco otras lecturas, en las que a veces solo las leemos así de paso, no las profundizamos, pero el Señor se vale de mucho y como que me hacía recordarlas o interiorizar aquellas lecturas en donde, no sé si tú recuerdas, él resucita al hijo de la viuda, la gente se llena de pánico, de pavor. Me hace ver también, bueno, ver no precisamente, pero recordar cuando él se aparece en su resurrección entre los apóstoles, ¿no? Si uno se detiene a ver, ellos tuvieron miedo. Incluso la palabra se llenaron de pánico, pavor, cuando él camina sobre las aguas y ellos estaban en medio de la tormenta, cuando él se aparece así resucitado. Incluso si recordamos, el ángel le dice a María, no temas. Es decir, cuando prácticamente me hacía ver que cuando nosotros los seres humanos pasamos al ámbito sobrenatural, es en un ámbito que nosotros ya no controlamos. No es como acá, que como lo que te contaba, vemos la hora en 5 minutos, tenemos todo medido y de alguna manera dominamos este espacio, pero allá no, allá es algo que desconocemos, totalmente desconocido, y es por eso que definitivamente nos muestra algo que no sabíamos que existía o que lo habíamos escuchado, pero como que habíamos creído a media, y ahora decir, oh, todo eso era verdad, ¿no? Porque ya lo experimentaste, ya lo viviste, ya lo viste, y te diste cuenta que era cierto, pero ¿cómo explicarlo ahora, no? Y creo que parte de la misión tuya, mía, de todos nosotros, que somos uno en Cristo,
y que confío que en algún momento vamos a ser de ellos que le den vítores y alabanzas y que todos vamos a ser uno en un solo corazón. Eh, Al menos yo, ¿no? Para mí es una misión diaria, ¿no? Que a veces incluso, no sé si te habrá pasado, sientes que podrías estar perdiendo el tiempo, porque estoy acá lavando platos, a veces digo yo, ¿no? Tendría que estar en otro sitio, pero también entiendo que tengo que tener paciencia, ¿no? Que hasta cada acto pequeño, o que nosotros consideremos pequeño, puede ser muy grande, ¿no? Si lo ponemos en sus manos o de mucho beneficio para los demás, como que eso ya me tranquiliza. Y así he ido llevando la vida, Jorge, y con muchísimas enseñanzas, definitivamente después de esto, ¿no? Yo después de esto no pude más, realmente dejé mi trabajo, yo tengo 5 hijos, y parte de todo este esclarecimiento para mí fue que cada uno de nosotros tiene una misión acá, ¿no? En la tierra específica, ¿no? No es que a ti te van a preguntar, ¿y los hijos de Paola por qué están por el mundo y no se han convertido? No, me van a preguntar a mí, ¿no? ¿Qué hiciste con tus hijos? Es más, yo después de esta experiencia inmediatamente bauticé a mis hijos, porque mis hijos tenían 2 y 4 por ahí, o más o menos, se llevan 2 años, al menos los últimos, y no los había bautizado. Tampoco tenía un lugar de oración acá en la casa. Tenía un lugar para todo, pero no de oración, para la tele, para la comida, para el escritorio, para los estudios. Cuando digan, yo quiero lo que tiene Paola, ¿qué es lo que tiene Paola? Pues es a Dios en su corazón. Ahí vas evangelizando también, ¿verdad? Y también cuando te pasa todo eso, el sentir todo ese amor, Pau, seguramente pues cambiaste. Dices, ahorita estabas comentando, ya estabas en los caminos de Dios, estabas en un retiro espiritual de la iglesia y todo, pero al tener esa experiencia, ¿qué le dices a toda esa gente cuando te das cuenta que lo que estabas haciendo pensabas que estaba bien y no es así, no era suficiente? No era suficiente. Quisiera que el Señor me ayude, ¿no? A decirles lo correcto, y creo yo que es que busquen a Dios de todo corazón, de todo corazón. Te podría decir que lo más duro de todo es que uno se da cuenta, o al menos yo me di cuenta, que en esencia era la misma persona, con las mismas inclinaciones, con los mismos defectos, y encontrarte con eso después de haber pasado esto es como un sentimiento de ingratitud, tomarnos fuertemente de la mano de Dios y confiar, ¿no? Confiar que es Él quien va a hacer cosas en nosotros. No vamos a ser nosotros, sino Él por su misericordia. Buscar amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Eso es lo que yo le diría a todos, sea cual sea la situación, en ese momento cada uno se encuentre pasando, porque yo sé que en el mundo se viven cosas muy duras, y muchas de ellas, no digo todas, porque sabemos que hay diferentes tipos de sufrimientos también. Muchas de las que se viven innecesariamente son justamente por habernos alejado del amor de Dios, por haberlo dejado de lado, ¿no? Por haber creído más en nuestras propias fuerzas que en la fuerza de Él. Y invitaría a eso, querido Jorge, como apóstol de la misericordia que me considero ahora. El Señor nos dice unos puntos importantes que tenemos que tomarlos, ¿no? Como armas de salvación, y es: pidan y se les dará.
Así que orar mucho por las almas y todo, como te digo que sentí, Jorge, la iglesia triunfante, purgante, militante, y todos somos una iglesia, todos somos uno. O sea, nosotros oramos por ellos, ellos alcanzan el cielo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aprovechar estas propuestas del Señor, ¿no? Pedir, pedir, pedir y se las dará, pero en realidad pedir desde el corazón de Dios. Porque cuando pedimos nosotros mismos, pedimos cosas que no son necesarias para nuestra alma ni nuestra salvación. En cambio, cuando pedimos desde el Espíritu Santo, desde el amor de Dios, Él sí se preocupa por nosotros. Entonces va a hacer que nosotros pidamos cosas que verdaderamente son buenas para nosotros y los otros, ¿no? Y nuestros hermanos. Y otra cosa muy importante también, Jorge, eh, el Señor nos va a preguntar por nuestros hermanos, porque nosotros vamos a decir, sí, yo soy bueno, yo cumplí, yo fui, yo hice mi rosario, mi colonia de la Divina Misericordia, muy bien, muy bien, muy bien, y tus hermanos, y el de la derecha y el de la izquierda, el que estaba ahí, uy, ay, ay, en ese momento decir, ay, no, verdad, no, porque el mandamiento también decía que amar al prójimo, ¿no? Una parte que a veces olvidamos, y eso también es muy importante, muy importante. Entonces, buscar a Dios de todo corazón y, y haciendo todo a través de Él es el que lo va a hacer en nosotros. Y, y eso es lo que yo le diría a amarlo, básicamente, ¿no? Tratar de agradarlo siempre, no va a ser una cosa fácil. Y otra cosa, antes de que se me vaya Jorge, hoy ya se muere un pariente, ya está en el cielo, ya es tu angelito, ya te cuida desde el cielo. Y así, ¿cómo se corta la oportunidad de que el familiar ore, dedique una misa, una indulgencia, y haga todo lo que esté dentro de sus posibilidades para que esa alma alcance? Y si el alma, si estuviera al otro lado, la verdad que el alma lo único que haría sería gritar, no, o sea, no hagan caso, porque no es verdad. ¿Se imaginan? Imagina lo que es llegar a un estado de santidad, porque sabemos que solo los santos alcanzarán el reino de Dios. Nada impuro entrará en el reino de los impuros. El audiolibro que estoy grabando ahorita que voy en la parte del purgatorio de María Sima, ella le preguntan si Dios manda al purgatorio a las almas y ella dice que no, que le han dicho las almas que cuando tienen el juicio, ellas solas se van al purgatorio para estar en la presencia del Padre limpias, que él, de acuerdo al nivel, ellas solas se van, Dios no es malo, Dios no las manda. Este, ahorita me hiciste que recordara eso. Es verdad. También entiendo que viviste muchas cosas en ese estado que también pues son muy personales, que no las vas a contar acá, pero se quedan contigo. Pero ¿y tu amiga en ese mismo momento tuvo una experiencia contigo? En ese momento, quiero decir, En el momento que estuvimos en el vehículo, lo que yo recuerdo que fue, digamos, entre ambas fue las preguntas. Una fue esa, otra fue que venían tiempos de mucha tribulación. ¿El fin del mundo?, preguntó ella, y la respuesta que salió de mi boca fue no, de los tiempos, de los tiempos. Eh, Sentí eh, algunos episodios que, por ejemplo, que no sabía cómo explicarlos, como por ejemplo, hubo acá en Perú un derrame de petróleo en el mar muy fuerte, una empresa esta bueno, una empresa importante, se roció petróleo, mucho petróleo al mar, dañó mucho el mar de Ventanilla. Y no te podía decir, yo sentí eso pasó no hace muchos años, pero fue posterior. Sentí el dolor en la creación misma de los animales, de las aves.
el petróleo en el mar. Fue un episodio doloroso, pero no tenía ni idea que iba a suceder. En la comunicación del WhatsApp no había en ese tiempo, pero también sentía que había, pero no sabía cómo explicar. Iba a haber una comunicación un poco más directa que la que había, que era por correo. Pequeñas cosas, así como también que iba a entrar a un penal, a Dios gracias sí se dio, con miembros de mi parroquia, y que les contaba el testimonio, lo sentí también, lo sentí, que entraba a este penal y que les daba, y que hablaba y que les contaba, y se dio, y bueno, ello, ¿no? Ello, otras experiencias con algunas personas que me cruzaba, lo que en ese momento yo viví, como te digo, no sé en cuánto tiempo, porque como el Señor es el dueño del tiempo, no sé qué tiempo habrá demorado en pasar todo esto que te he contado, pero yo seguí ahí. Y lo único que sé es que en el momento que yo tenía que bajar y enfrentar la realidad del mundo, si pudiera describirlo en una palabra bíblica, sería como cuando Pedro está en la transfiguración y le dice que quería hacer sus tiendas ahí y no moverse de ahí. Era algo así. Era algo así porque, no, porque yo, bueno, al menos lo hago ese comparativo porque cada que lo leo entiendo que después de haber visto toda esa gloria, tener que regresar un poco a las cosas cotidianas, al dolor y de acá, y era difícil, y me fue difícil, me fue duro, pero bueno, es lo que hay que hacer hasta que Dios diga, ¿no? Hasta que Dios diga cuándo. Te cuento, pues, Jorge, que después de esa experiencia, el Señor fue grande con nosotros y formamos un grupo que se llama la Comunidad Reparadora de la Divina Misericordia de Dios. Y para gracia nuestra, el nombre y la inauguración, todo se dio el día de la Natividad sin nosotros saber que era la Natividad de la Virgen María. Y bueno, tenemos un grupo que, bueno, a veces no camina como uno quisiera, en realidad, pero no deja de perder la esperanza de que el Señor hace sus cosas en sus tiempos. Nos manejamos por WhatsApp y ocasionalmente nos encontramos en reuniones en la casa de mi hermana, que te cuento. Y lo más bonito de todo y lo que me sigue llenando de esperanza es que siento que el grupo no va a quedar acá porque ya está involucrada mi hijita, la hijita de mi amiga, ¿no? Y por ahí, entonces yo digo, nada, señor, esto sigue, ¿no? Y a otro grupito que me ha formado mi compañera, mi hermana, que se llama Los Incesantes Actos de Amor, en los que repetimos la jaculatoria de Santa Bernardita y de otra beata, Clock, me parece que se apellida ella, que es Jesús María os amo, salvad las almas de los sacerdotes, salvad almas, os lo pedimos suplicantes, y concedernos poder repetir este acto de amor a cada respiro y a cada latido de mi corazón. Y eso, bueno, trato de seguirlo en la medida de lo posible en el día, y nos juntamos con nuestro grupo a hacer el rosario de lunes a viernes y de seguir alentándonos porque, como bien decía un padre, y es lo que nos mueve, y como somos un cuerpo, tenemos que funcionar como tal. Cada parte tiene que poner lo propio. Y el otro día que me fui a misa, Dios gracias, escuché al Padre que decía, pues, ¿no? Que Cristo ya nos ha hecho las moradas en el cielo, ¿no? Y eso es cierto, nuestras moradas ahí están, ¿no? El tema es que nosotros tenemos que luchar para alcanzar nuestras moradas, ¿no? No es como está de moda, ¿no? Muchos hermanos quizás de otras religiones, no sé específicamente cuál, pero todos van al cielo y no es cierto. No es cierto. Bueno, vamos a ir al cielo los que entremos al purgatorio y estemos en este paso purificador hasta el cielo, pero claro, podríamos desde ya, ¿no? Desde ya poner cartas en el asunto y realmente luchar por nuestro cielo, luchar, tratar de alcanzarlo. Solo no lo vamos a poder hacer, pero del amado, no del amado, Él a través de nosotros sí lo va a poder hacer. Entonces, en esa confianza
de que él sí lo va a poder hacer. Y justamente que hablabas de Marino, hace no mucho que estuve en una charla que dio acá en Perú, él dijo, ¿no? Que cada mañana, y cosa que yo estoy copiando, ¿no? Decir, Señor, yo no, yo quiero que todo lo que yo haga hoy día sea por tu santa voluntad. Lo que habla, lo que diga, lo que camine, donde vaya, que todo sea porque tú así lo quieres y no porque yo precisamente lo quiero. Que bien tú lo has dicho, Jorge, hay que seguir con mucha fe, porque yo creo y siento de que todo esto que pasó fue un chispazo de pura misericordia y siento que han habido antepasados detrás de esto, gente que ha orado, porque yo lo viví, no me imaginé nunca vivirlo, pero lo considero un regalo, una gracia, algo que definitivamente envuelve algo mucho mayor. Entonces, nosotros con esa misma fe, aunque no veamos ahora, aunque no veamos ahora, porque ciertamente, Jorge, yo, bueno, tampoco te llegué a contar porque son varias cosas, pero el alma de una persona muy allegada a mí, que yo terrenamente la veía muy perdida, incluso yo desde estar en este estado purgante, yo la vi en el cielo, y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Y a veces nosotros medimos en relación a lo que vemos, ¿no? Y si bien es cierto el ir a misa, el hacer nuestra confesión, ¿no? Nuestra comunión, y todo ello son muchas gracias que Dios nos ha dado y nos ha puesto como canales para nuestra salvación, ¿no? Que nos van a ayudar a mejorar el corazón, ¿no? Un alma, como decía bien el Padre, y ciertamente puede cambiar, ¿no? Incluso hasta el final de sus días, o sea, todos los días son un día importante, todos los días pueden ser el día del cambio. Hoy solo es cuestión que uno diga, hoy quiero, si quiero, Señor, si quiero, y Él va a empezar a hacer lo propio. Basta que haya una disposición, un chispazo, una apertura, y Él va a hacer lo demás. Eh, bueno, y eso básicamente es porque te quería decir, ¿no? Y bien tú lo has dicho, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Amén, Jorge, que así sea. Realmente yo te agradezco a ti. No te imaginas cuánto por la oportunidad. Y como bien tú sabes, bueno, en tu caso, tú también tienes un testimonio y tú estás acá por algo y en realidad somos ese cuerpito que va funcionando, ¿no? Tú con esta apertura, con tu canal, con el profesionalismo que nos demuestras, lo que haces es dar una ventana para nosotros, ¿no? Las personas que en este caso mi persona y los otros testimonios o el otro testimonio que escuché a través de tu canal puedan llegar a más personas, ¿no? Paciencia y fe, que la fe no desfallezca, no se aflijan y todo, si lo unen al Señor, Él lo va a llevar ¿no? a buen puerto. Y a María, evidentemente, no soltarnos de su mano. Bueno, yo a todo el público en general que sigue tu canal, les diría que eh, piensen en lo corto de este peregrinar, ¿no? Hoy estamos, mañana no. Tenemos que pensar en eso, ¿no? Detenernos un poco, como bien tú dices, los momentos de soledad son importantes para pensar, para reflexionar, ¿no? Y también poder reconocer, ¿no? Las cosas del mundo nos llevan al mundo, ¿no? Las cosas de Dios nos llevan a Dios. Entonces, darle prioridad, ¿no? A dónde queremos ir, a dónde queremos estar. Nuestra vida es un soplo, tan corta como la espiga del trigo, que hoy es dorada y mañana es quemada. Y en cambio el Señor tiene vida para nosotros y vida en abundancia, así que acojámonos, ¿no? Acojámonos a ella. Y como bien decía el Señor, cuando habían, ¿no? sus 72 discípulos y posteriormente los 12 apóstoles, ustedes también me van a abandonar, ¿no? Le dijo a Pedro, ¿y a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Créanlo porque es así, y síganlo y déjense guiar en todo por el Señor. Y van a ver cómo el Señor, que está misericordioso, los va a llevar así hermanos, nos va a juntar entre hermanos. Yo me siento con Jorge, que primera vez que conversamos, una hermandad muy bonita y es así como el Señor nos junta, ¿no? No estamos solos, así que ánimo y para adelante. Y toda la gente, vuelvo a repetir,
pongan sus comentarios y si gustan que Paola vuelva con una charla y sus testimonios también. Envíen correos si quieren también compartir su testimonio a llamados a la santidad número 3 @yahoo.com. Pues muchísimas gracias, Paola. Saludos a todos en casa, que Dios los bendiga y cerramos como siempre lo hacemos en este pequeñito canal. Que viva Cristo Rey, ¡Que viva! que viva la Santísima Virgen María ¡Que viva! y que San Miguel Arcángel nos proteja. Amén, amén. Jesús, En ti en ti confío. te confío. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Jorge, mucho gusto. Seguimos en contacto. Saludos a tu esposo y a los muchachos. Igualmente, tu familia y a todo el pueblo mexicano. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.